Buenas. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un documento de reciente publicación. Concretamente, el 23 de marzo se publica en el sitio de la OIT un documento que se llama Las normas de la OIT y el COVID-19, coronavirus, preguntas frecuentes. Francamente, es un documento sumamente interesante e importante por distintas circunstancias. Es un documento de 33 carillas, de 33 páginas, que contiene un examen de todas las normas internacionales de la OIT, los convenios internacionales de la OIT, las recomendaciones que tienen que ver con la cuestión del momento. Allí, en primer lugar, se pone de manifiesto la importancia que tiene el diálogo social. El diálogo social, el tripartismo, que es la herramienta histórica de la OIT, con ya más de 100 años de experiencia en esta materia. En particular, allí se destaca que el diálogo social y el tripartismo contribuyen a generar confianza entre los actores, esto es, entre los empresarios, los trabajadores y las autoridades de gobierno, contribuye a generar confianza, cimienta la resiliencia, que es un elemento que la OIT justamente ha invocado y sobre el que ha trabajado en la recomendación, por ejemplo, 205 de 2017, que la cita en forma recurrente en el documento, que la cita en forma recurrente. Bueno, se destaca el papel que tiene la consulta, el importante papel que tiene la consulta y la participación activa de las organizaciones de trabajadores y empleadores en el seguimiento y en la planificación y en el seguimiento de todos los planes de recuperación de la actividad económica que seguramente se va a resentir a partir de esta crisis. Bueno, la propia OIT ha estimado la pérdida de empleos en el mundo en 25 millones, que se suman a los ya preexistentes desempleados o subempleados, de modo que la crisis va a ser mundial y por tanto también Uruguay va a sufrir los coletazos de esa crisis. Y allí vuelvo a subrayar la importancia del tema del diálogo social, que lo hace la OIT, e inclusive con un matiz especial en la importancia del diálogo social a nivel de empresa, no solamente a nivel de rama, que tiene una función extraordinariamente importante, sino también a nivel de empresa. Hace unos días, también en el portal de la OIT, se publicó un trabajo de Fabio Bertranú, un director actual de la oficina de la OIT en Santiago de Chile para el Cono Sur. Es un prestigioso, un brillante economista que viene trabajando en los temas de trabajo y del diálogo social y de la seguridad social, de la protección social, desde hace varias décadas, y allí hace un llamado de atención sobre la importancia del diálogo social. Dice, la pandemia y los efectos económicos pondrán en tensión a la sociedad, que deberá enfrentar dilemas y pujas distributivas. Es decir, que ese es un dato inevitable, ¿no? Esa crisis económica va a tensar digamos, las partes sociales y gubernamental, y es fundamental que para prevenir, para que ésta se haga de forma lo más racional y encauzada posible, haya procesos de diálogo social y de negociación colectiva para buscar las soluciones a los problemas que están planteados. Luego, en cada uno de los capítulos que aborda el documento, ensaya una serie de reflexiones a partir de los documentos, de las normas, de los convenios, de las declaraciones de la OIT o, en su caso, de las recomendaciones de la OIT, ¿no? Por ejemplo, se exhorta a tomar medidas activas de promoción del empleo, medidas selectivas para estabilizar la economía, abordar los problemas de empleo mediante estímulo fiscal al consumo, mediante la salvaguarda de las empresas, ¿no?
mantener niveles de salarios mínimos. Precisamente los trabajadores más vulnerables son los que perciben los salarios mínimos. Es una manera de evitar la pobreza, de aumentar o por lo menos evitar que disminuya la demanda, y también contribuye a estabilizar la economía. En segundo orden, se destaca la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Allí se subrayan las responsabilidades que tiene el empleador, que son las de adoptar medidas de prevención y protección a su costo, ¿no? La de proporcionar información adecuada al personal, y por otro lado, desde el punto de vista del trabajador, los derechos y responsabilidades del trabajador pasan por la obligación de cooperar con el cumplimiento de las normas en materia de salud y seguridad en el trabajo, de utilizar todos los medios de seguridad que se le proveen y los equipos de protección en forma correcta. También se subraya la importancia del derecho que tiene el trabajador a interrumpir la labor cuando existen motivos razonables de creer que su mantenimiento, su desarrollo puede poner en peligro inminente y grave la vida o la salud de ese trabajador. También hay un párrafo destinado al tema de la posibilidad de considerar o no el contagio de COVID-19 como enfermedad profesional, ¿no? En esa materia nuestro país ya tiene prácticamente instrumentada la sanción de la ley en función de los anuncios que se han hecho en estos días por parte de las autoridades de gobierno, que se le reconocería para los trabajadores de la salud, tanto médicos como no médicos y trabajadores de empresas tercerizadas que brindan servicios en los institutos de prestación de servicios de salud en el ámbito privado, tendrán la cobertura como como enfermedad profesional a cargo del Banco de Seguros del Estado. Hay otro capítulo destinado a la prevención y a la protección contra la discriminación y la protección de la privacidad. Es este contexto favorable a prácticas de discriminación. Aquellas personas que se puedan enfermar o que puedan presentar síntomas o que en todo caso también pueden provenir de países en donde hay un importante desarrollo de la enfermedad, son climas propicios para tanto la discriminación como la xenofobia. Y eso es un aspecto para que hay que cuidarse y es importante que se esté atento a esos posibles riesgos, ¿no? Es fundamental recordar que uno de los cuatro derechos fundamentales en la Declaración de la OIT de 1998 es la no discriminación, ¿no? Y naturalmente discriminar por razón de nacionalidad, del credo, de raza, es una práctica contraria al ordenamiento jurídico, a las normas más importantes que reconocen derechos humanos fundamentales. Hay otro aspecto que es interesante también de destacar, que días pasados se planteaba en un foro de intercambio con otros colegas, es el tema de, por una parte, la privacidad, ¿no? Que en nuestro ordenamiento jurídico la tenemos tutelada, protegida por la ley 18.331, de protección de datos personales, donde los datos vinculados a la salud de las personas se consideran datos sensibles, y por otro lado, la importancia de que la información circule y, digamos, en el ámbito de la empresa, y entonces allí hay que buscar un equilibrio para evitar que digamos, la difusión de la información pueda atentar contra los derechos de cada uno de los trabajadores, en particular el de la privacidad y el de proteger su información sobre su estado de salud. Por último, en este capítulo hay un ítem específico en el abordaje de la problemática en perspectiva de género. Todos sabemos que en situaciones de crisis la desigualdad se incrementa, la brecha que hay entre hombre y mujer se acrecienta, entonces
la OIT hace una exhortación para evitar que la pandemia exacerbe la desigualdad que existe en materia de género. En particular, se da cuenta de que las mujeres desarrollan actividades laborales que son las que están más expuestas al contagio, caso de las trabajadoras de la salud, donde hay una predominancia muy marcada a nivel de los servicios de enfermería, pero también en otras que tienen que ver con la actividad de la enseñanza, por ejemplo, a nivel de la enseñanza primaria, donde hay también allí una presencia femenina extremadamente importante, y allí eso puede implicar que pueden tener una mayor exposición al contagio. A su vez, eso tenga repercusiones en el plano familiar por el rol de cuidados que todavía la mujer sigue ocupando en el seno de la familia. De modo que también allí una mirada especial en ese sentido. Después destina otro capítulo al tema del derecho a la licencia y modalidades de trabajo especiales, ¿no? Ustedes recuerdan que la OIT tiene un convenio del 132 que nuestro país ratificó allá en 1976 que refiere a las vacaciones pagas, ¿no? Ahí en este documento se destaca que bueno, la licencia remunerada por enfermedad es uno de los permisos para no prestar el servicio, naturalmente, es una causa justificada de no prestación del servicio. Las ausencias por cuarentena, dice el documento, deberían recibir una prestación monetaria de enfermedad, dice entre paréntesis. En nuestro caso fue resuelto así por la vía reglamentaria, creo que es el decreto 94 de 2020. Plantea un tema que eso sí no está resuelto a nivel nacional, que es miembro de la familia enfermo, y entonces el trabajador no puede asistir porque tiene que encargarse del cuidado, de la atención de ese familiar. Allí las soluciones que plantea son los permisos de conciliación, de la carga de la doctrina laboral extranjera, o facilidades a la hora de organizar los trabajos por turnos, tomando en consideración las responsabilidades familiares. Nuestro país tiene ratificado el convenio 156 que da una especial protección a los trabajadores con responsabilidades familiares, de modo que las empresas tienen la responsabilidad de tener en cuenta este aspecto a la hora de planificar cómo abordan la crisis, cómo abordan esta situación que se está viviendo. Se destaca que el uso de las vacaciones requiere de consulta previa. Hace un énfasis en este aspecto de que el empleador no puede unilateralmente decidir el goce de la licencia, de las vacaciones pagas, requiere una consulta previa con el trabajador. Días pasados se publicó una resolución del Ministerio de Trabajo de Colombia, en donde también va en esta misma línea, en el sentido de que no puede admitirse la fijación unilateral de la licencia por parte del empleador, es necesario el acuerdo con el trabajador. En este capítulo hablábamos de trabajos especiales o trabajos prestados de modo especial. Sin duda, más importante es el teletrabajo, que está impulsado en todos los países, se está promoviendo esta modalidad de trabajo justamente para compatibilizar trabajo y el aislamiento social requerido por las autoridades sanitarias. En esa materia, dice, no hay convenio internacional, no hay recomendación, hay un documento de la Comisión de Expertos en convenios y recomendaciones, que es una comisión de notables a nivel mundial, que se llama Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante. Allí están dadas una serie de recomendaciones sobre el teletrabajo, que en todo caso lo referiremos en otra oportunidad. Ya cerrando este video, hago referencia a uno de los capítulos que da cuenta de la flexibilidad que tienen las normas internacionales del trabajo en situaciones de emergencia. Concretamente, esta es una situación de emergencia evidente,
se habla de que la fuerza mayor o situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, habilitan a ciertas flexibilizaciones en materia de tiempo de trabajo, por ejemplo, aumento extraordinario del trabajo, o para recuperar horas perdidas para completar en otro momento, o en todo caso también en materia de trabajo obligatorio, ¿no? Ustedes saben que otro de los derechos fundamentales que ha incluido la OIT en su declaración del 98 fue el de la abolición del trabajo forzoso, pero precisamente no se considera trabajo forzoso aquel que se exige en el marco de una situación de fuerza mayor o de emergencia, pero eso no significa que pueda imponerse en cualquier condición, sino que no podrá, dice el documento, exigirse la realización de trabajo obligatorio indiscriminadamente y sin supervisión de la autoridad competente. En nuestro país, como sabemos, la autoridad competente en esta materia es la Inspección General del Trabajo. En todo caso que exista una justificación y una necesidad de desarrollar la labor más allá de las horas previstas en la jornada, o inclusive más allá de las horas extras que la ley 15.996 autoriza, requerirán de los permisos de la autorización de la policía en la materia, que es justamente la Inspección General del Trabajo. Hay un foco específico al final del documento sobre categorías específicas, trabajadores y sectores, que son los trabajadores de la salud, los trabajadores marítimos, los trabajadores migrantes, los trabajadores domésticos. Todos ellos porque tienen una especial vulnerabilidad a la hora de ejercer sus derechos y de tener la tutela, la protección del derecho al trabajo y de la seguridad social. Por eso hay un capítulo específico con una mirada más atenta. Por ejemplo, en materia de los trabajadores de la salud, se señala que se justifica una mayor protección debido a su mayor exposición. Y eso en particular tiene en la medida en materias que tengan que ver con la seguridad y la higiene del trabajador. Por ejemplo, dice utilización de ropa de protección, reducción de la jornada de trabajo, pausas más frecuentes, alejamiento temporal del riesgo, compensación económica, por mencionar las más importantes que están contenidas en el documento. Los otros colectivos de trabajadores vulnerables son los trabajadores marítimos, que justamente se encuentran en alta mar, los migrantes, que son también extremadamente vulnerables, y el trabajador doméstico, respecto al cual nuestro país, como ustedes recordarán, fue el primer país en el mundo en ratificar el convenio 189 sobre trabajo doméstico, y el de contar con una legislación desde el año 2006 que le reconoce un cúmulo de derechos laborales y de seguridad social en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. De modo que las recomendaciones que están planteadas en el documento, diría yo que en el Uruguay están particularmente cumplidas y cubiertas.